mis amados hermanos, familia, amigos, qué bueno disfrutar de un nuevo día y poder decir, como dice el pastor Fabio Castañeda, continuamente nos enseña a decir, amanecimos vivos. Y hoy es un nuevo día lleno de gracia, un nuevo día lleno de misericordia y un día donde despertamos llenos de ese favor y llenos de ese amor de nuestro Padre Celestial. Oramos a nuestro Dios. Dios, te damos gracias por este nuevo día, un día donde nos estás rodeando de misericordia, un día donde tú permites que nuevas personas se agreguen a los devocionales desde el corazón de Dios y formen parte de esta gran familia, siendo bendecidos y siendo instruidos cada día por tu palabra. Declaramos sanidad sobre el pastor y declaramos que tú hablas y ministras nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les cuento, el pastor Fabio hoy no va a estar con nosotros porque está un poco quebrantado de salud de su garganta. Ya hoy no podía ni siquiera hablar, tanto cantar, tanto adorar, tanto predicar. ¿Saben cómo es de fogoso predicando? Pues se nos quedó sin voz. Ya venía y me decía, no puedo hablar, ya no puedo hacer el devocional. Por eso hoy estoy con ustedes. Para los que no me conocen, soy la pastora Jacqueline Castañeda. Y la palabra que tengo para compartir con ustedes es Génesis capítulo 1, versículo 27. Sé que muchos conocen de esta palabra y saben qué es lo que dice Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sabe que dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Voy a dejar hasta ahí. ¿Sabe qué? Es lo que más quiero reforzar aquí. Dice, creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Pero ¿qué les dijo? Y les bendijo Dios. Si entramos a preguntarnos en este momento, cuando la palabra de Dios en Génesis nos dice, y los bendijo, ¿qué podríamos decir? Bueno, los bendijo, entonces le dio un 80% al hombre de bendición y a la mujer solo le entregó un 20%. O podemos decir, no, le entregó el 80% a la mujer y entonces al hombre solo le dio un 20%. No, cuando la palabra de Dios nos dice en Génesis, dijo, y los bendijo, o sea, él no dio 1% de que no, este va a ser más inteligente y este va a ser un poquito más cabezón. No, él dijo, los bendijo. Y podíamos ver que cuando él dice que los bendijo, está diciendo de una bendición igual. O sea, no hay una división de que uno tiene más y otro tiene menos. La bendición la declaró igual para cada uno. O sea, les bendijo y declaró sobre ellos que se fructificarían, que se multiplicarían, que llenarían la tierra, que sojuzgarían la tierra, señorearían la tierra y tenían todo el control y el dominio sobre la tierra. Hasta ahí entendemos, ¿cierto? Nos creó, varón y hembra nos creó, el hombre y la mujer fueron creados por Dios, solo hombre y mujer fueron creados por Dios. Hasta ahí entendemos, no fue creado más nada. Varón y hembra los creó, dice capítulo 1 de Génesis 27. Pero entonces a donde quiero llegar, cuando la palabra de Dios dice que Él nos bendijo, viene un hombre de la Biblia, alguien en la Biblia, en Génesis capítulo 15. Y quiero ir a Génesis capítulo 15, que también usted conoce esa historia que es muy, muy conocida de cada uno de nosotros, donde, volvámonos al 12. El 12 dice que Jehová habló a Moisés y le dijo que haría de él una gran nación. Pero nos vamos al 15 y en el 15 les da una promesa. Y Dios colocó una promesa sobre Abraham y sobre Sara. Pero ¿qué hace Dios primero? Dios primero empieza a transformar la vida de Sara y la vida de Abraham. Empieza a hacer cambios en ellos, cambia sus nombres, les da promesa que iban a ser padres de naciones, padres de multitudes, que iba a colocar cada uno una promesa. Pero resulta que Abraham y Sara no podían tener hijos y oraban al Señor por un hijo. Pero cuando el ángel de Dios se le aparece a Abraham y le habla y le dice que le iba a dar un hijo, que iba a tener un hijo, le dice, y Abraham se ríe en el momento y dice, bueno, pero ¿cómo así Dios que me vas a dar un hijo si yo soy un hombre de avanzada edad y tú dices que vienes y me das un hijo? Y mi esposa, pues mi esposa ya es una anciana y ya es una mujer adulta, una mujer que tal vez ha cerrado edad, una mujer que tal vez ni siquiera puede en el momento tener hijos. Y a lo mejor puso muchos cuestionamientos en el momento.
momento. Y cuando decimos que Dios bendijo al hombre y a la mujer, igualmente aquí en esta historia de Abraham y Sara nos estaba mostrando que había una bendición mutua, la bendición para el hombre y la bendición para la mujer. Y en este momento hay una lucha de poderes y podemos ver cómo la mujer está peleando por sentirse empoderada y ser más que el hombre, o cómo los hombres subyugan a las mujeres y las hacen sentir que son menos y que ellos son más, y entra el machismo, entran las humillaciones y entran cantidad de cosas al punto que llegan muchas divisiones dentro de los hogares. O cómo traemos la división de lo que es el sexo sobre nuestros hijos, al punto de que le decimos a los hijos: usted no llore, que usted no es un hombre, o la mujer es para que aprenda solo a limpiar, la mujer es para que haga esto, y traemos una esclavitud mental sobre la vida del hombre o sobre la vida de la mujer, y empieza una esclavitud desde ese momento, porque no hemos aprendido realmente que la bendición que Dios quiere dar al hombre y a la mujer desde el principio era igual, era una igualdad de bendición sobre cada uno de ellos. No había una bendición más que uno, una bendición más que otro. Y aquí en la historia de Abraham y Sara nos empieza a enseñar el Dios, a mostrarnos Dios que la bendición venía mutua. Ellos anhelaban tener un hijo. Y a donde quiero llegar sobre el anhelo de tener un hijo, el anhelo de poder ser bendecidos, es cómo Dios empieza a trabajar en un hombre y una mujer para traer la bendición sobre su casa. ¿Cómo Dios puede traer la bendición sobre tu casa, siendo tu papá y tu mamá, poder ser bendecidos y poder traer la bendición dentro de la casa? Empieza Dios trabajando en la vida de cada uno de ellos, y empieza Dios a declarar que ese hombre va a ser un hombre lleno de fe y que va a creer, que va a poder procrear un hijo, y le cambia su nombre y le dice: bueno, vas a poder embarazar a Sara y vas a poder hacer que ella quede embarazada y tener un hijo juntos y poder ser de bendición para naciones. Y a lo mejor Abraham se cuestionó en ese momento mucho. Tal vez pudo haberse preguntado, y hoy vemos en la Biblia montones de preguntas que pudo haberse hecho Abraham, como se las hizo Sara, como se rieron y se cuestionaron todo lo que había. Pero hubo un punto bien especial, que en el momento que Dios le da una promesa a Abraham, en Abraham despertó la fe. Hizo que Abraham fuera un hombre de fe y le creyera a Dios. Porque en el momento que le dio la promesa y que le iba a dar un hijo, le enseñó a Abraham que iba a ser un padre de multitudes. Y usted puede leer luego el capítulo 15, que no nos da pues el tiempo suficiente para leerlo, pero léalo y estudie allí. O sea, cómo la promesa viene y cubre a Abraham, enseñándole a tener fe y a creer que por encima de las circunstancias naturales que el mundo nos enseña, de salirnos de que no se puede, de que no lo podremos hacer, le enseña un principio de creer en fe. Hay algo bien especial cuando Dios quiere trabajar en un hogar, empieza a trabajar en el corazón de un hombre, empieza a llenar el corazón de un hombre en fe, empieza a ministrar y a darle a ese hombre la fe. ¿Sabe por qué Dios empieza a ministrarle a ese hombre fe y a darle fe a ese hombre? Para que ese hombre pueda ir y embarazar el milagro en su esposa. Porque cuando en casa hay un hombre de fe, embaraza a esa mujer para que sea una mujer de fe y de fuerza. Cuando nosotros miramos a Abraham y a Sara, estamos viendo que Abraham era un hombre de fe y Sara era una mujer de fuerza. Porque Sara vino y cargó el milagro, la fe que tuvo Abraham, vino Sara y la cargó por 9 meses. Tuvo la fuerza de creer y de cargar el milagro por 9 meses. Y es donde Dios quiere ministrarnos y decirnos: cuando tú como familia, cuando tú como hombre, cuando tú como mujer te paras y caminas en fe, Dios viene y embaraza y deposita en ti una vida, la vida de un milagro, la vida de algo sobrenatural, la vida de algo que se puede extender y verse en lo sobrenatural. Pero entonces Dios viene y coloca 2 cosas muy importantes dentro de la vida de Sara y dentro de la vida de Abraham. Y viene y coloca sobre ellos, como dice, coloca fuerzas en la vida de Sara. Sara tuvo que tener fuerzas porque Sara era una mujer de edad avanzada. Y cuando miramos la vida de una mujer avanzada, vemos que a lo mejor esa mujer ya había cerrado edad, o a lo mejor la mujer ya no tenía la misma fuerza, la misma vitalidad, la misma energía, y a lo mejor tú en este momento estás en el tiempo de no tener fuerzas, de decir: en mi casa ya no hay fe.
en mi casa ya no hay fuerzas, ya no soy capaz de seguir, yo no soy capaz de cargar un milagro. ¿Qué milagro voy a cargar? Aquí nada cambia, mi esposo sigue igual, mis hijos son unos rebeldes, la economía sigue igual y no ves un cambio en nada, no hay fuerzas para nada. No hay fuerzas para cargar un milagro y creer que puede haber un milagro sobre tu casa. En creer que Dios puede restaurar, que puede cambiar, que puede hacer cosas nuevas. No hay fuerzas para nada de eso. Y dices, no hay fuerzas para cargar nada de eso. Y Sara tal vez pudo haberse sentido sin fuerzas porque una mujer de avanzada edad cargar en su vientre 9 meses debe ser pesado. El cansancio, los antojos, cuando empieza a crecer la pancita de una mamá embarazada, viene que no puede uno dormir, el calor, ya uno no puede dormir de pa' un lado porque ya el cansancio, los pies hinchados. A lo mejor vinieron tantas dolencias durante ese tiempo. Y tal vez tú estás un tiempo donde tal vez sí recibiste un milagro y estás cargando un milagro. Y ese milagro todavía no ha salido a flote. Todavía no lo estás viendo, pero te dio Dios una promesa. Y tal vez no estás viendo en evidencia la promesa de la que Dios te dio. Y estás cargándole y diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo, pero no lo veo. ¿Dónde está? ¿Cuándo lo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar la economía? ¿Cuándo voy a cambiar esta economía y va a ser diferente? Sara empezó a caminar en fuerza, a declarar fuerza. Y Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces. O sea, fuerzas. Levántate en fuerza, cree en fuerzas. El libro de Hebreos 11 nos habla de los héroes de fe y enfatiza allí que Dios colocó fuerza en Sara. Nos enfatiza tanto en Hebreos 11 cuando él viene y dice que coloca en Sara fuerzas. Y cuando él coloca en Sara fuerzas era porque iban a haber momentos de cansancio, iban a haber momentos donde ya no iba a poder. Pero hace algo bien especial y no solo coloca en Sara fuerzas, sino que coloca en Abraham, cree, fe, cree. Y es algo muy importante que Dios coloca. Él no solo nos coloca la fuerza, sino que nos coloca el creer. Aunque venga el cansancio, aunque venga la dificultad, aunque venga el no puedo, aunque venga el muy difícil, Él está diciendo, cree que las cosas van a salir bien. Cree que yo tomo el control. Abraham y Sara vieron el milagro. Abraham y Sara vieron el cumplimiento de ese milagro. Pudieron ver un hijo en medio de la esterilidad. Pudieron ver un hijo en medio de la sequía. Pudieron ver un hijo en medio del no se puede. Pero en medio de ese camino que ellos tuvieron, Dios colocó fuerzas en Sara para cargarlo. Y colocó en Abraham fe para creerlo. Y eso hoy Dios te dice. En medio del momento, Dios te bendijo desde el principio de la creación. Dijo, varón y hembra los creé. Pero les coloqué la bendición sobre cada uno de ellos. Y en medio de la esterilidad que venga en cualquier momento, yo puedo hacer el milagro y colocar el milagro en tu vientre para que tú lo cargues y tengas fuerza. Pero te dice, créelo, cárgalo creyendo. Porque nunca estamos embarazados y decimos, yo estoy en embarazo pero no tengo nada. No, yo estoy en embarazo y está naciendo el bebé allí, está creciendo, le están saliendo las manitos, los deditos, los piecitos, el pelito, la naricita. Estás creyendo, así está diciendo Dios. Cárgalo creyendo, cárgalo hablándole, cárgalo profetizando, pero créelo. Y eso es lo que Dios dice. Créelo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por ese tiempo que tú nos das. Declaro que tú nos das las fuerzas para creer, para caminar en medio de un milagro, no solo en fuerza, sino creyéndolo, Padre Celestial. Bendigo la vida de cada hermano y declaramos que caminamos en fe, caminamos creyendo y caminamos en tus fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, amados hermanos, amigos, que tengan un lindo día. Bye, bye.